Hola, ¿qué tal? Vamos a repasar el tema de las funciones trigonométricas y cómo se pueden aplicar estas funciones trigonométricas. Y para esto vamos a recordar que vamos a tener funciones fundamentales o funciones directas, que son la función seno, coseno y tangente, y las funciones recíprocas, que es la cosecante, la secante y la cotangente. Entonces vamos a definirlas. Para esto es necesario tener un triángulo rectángulo. Recuerden que las características del triángulo rectángulo es que se tenga un ángulo de 90 grados y el lado opuesto a este ángulo siempre será la hipotenusa. Ahora, ya definimos hipotenusa. Tanto la base y la altura deben ser uno de los catetos, cateto opuesto o cateto adyacente. ¿De qué va a depender? Va a depender del ángulo con el que estemos trabajando. Por ejemplo, si estuviéramos trabajando con este ángulo, vamos a definir que este es el ángulo teta. El lado que está pegadito a este ángulo va a ser entonces cateto opuesto. ¿Y cuál es el lado pegadito al ángulo? Pues es la base. Es el cateto adyacente. Y el lado que no está pegadito a este ángulo, ahora sí será el cateto opuesto. ¿Sí? Esto si estuviéramos trabajando con teta. Por ejemplo, la función seno nos especifica que es cateto opuesto entre hipotenusa. La función coseno adyacente entre hipotenusa y la tangente opuesto entre adyacente. ¿Y se fijan? Entonces es cuestión primero de definir cuál es el cateto opuesto, cuál es el cateto adyacente, y la hipotenusa, recuerden que siempre será el lado que está opuesto al ángulo recto, al ángulo de 90 grados, ¿sí? Y las funciones recíprocas tienen relación con las directas porque si se fijan, por ejemplo, la cosecante es hipotenusa entre opuesto. Es lo contrario a la función seno. La secante es hipotenusa entre cateto adyacente. Si se fijan, es lo contrario a la función coseno. Y la cotangente es adyacente entre opuesto, que es lo contrario a la tangente. Pero, por ejemplo, si aquí nosotros especificáramos que este sería el ángulo teta, entonces cambian los catetos. Este de acá será, por lo tanto, cateto adyacente y el de acá sería cateto opuesto. Pero la hipotenusa, si se fijan, no cambia de lugar. Entonces es cuestión identificar con qué ángulo vamos a trabajar para poder definir los catetos. Con esto volvemos a repasar que, por ejemplo, si nosotros tenemos aquí el ángulo, el lado que está pegadito al ángulo siempre será cateto adyacente y el que esté opuesto a este ángulo será cateto opuesto. Y por lo tanto, la hipotenusa siempre estará al lado opuesto del ángulo de 90 grados. Y entonces las funciones no cambian, siguen definiéndose igual. Seno, opuesto entre adyacente, coseno, adyacente entre hipotenusa, y tangente, opuesto entre adyacente. Bueno, acá lo dije como la tangente, perdón. La función seno es cateto opuesto entre hipotenusa, ¿sí? Solamente la tangente incluye a los dos catetos. Y las recíprocas, igual, hay que definirlas con respecto a sus catetos: cosecante, hipotenusa entre opuesto; secante, hipotenusa entre adyacente; y cotangente, adyacente entre cateto opuesto. Generalmente, las funciones directas son las que nos ayudan o nos van a ayudar a encontrar algún lado del triángulo que nos estén especificando. Entonces, si todavía les cuesta trabajo determinar la relación de las funciones, recuerden esta palabra: SOCATOA. S de seno, cateto opuesto entre hipotenusa, C de coseno, cateto adyacente entre hipotenusa, y T de tangente, opuesto entre adyacente. SOCATOA. Recuerden la palabra mágica para definir las funciones. Entonces aquí, por ejemplo, nos están
dando o especificando que con respecto al ángulo de 30 grados debemos encontrar el valor de X y el valor de Y. Y debemos utilizar las funciones trigonométricas. Entonces, para encontrar las X, primero hay que definir cuál es el cateto opuesto, cuál es el cateto adyacente y cuál es la hipotenusa. Aquí nos están especificando que esta parte de aquí es el ángulo de 90 grados. Por lo tanto, el lado opuesto será ¿qué? Hipotenusa. Quiere decir que X corresponde a hipotenusa. Y con respecto a este ángulo, vamos a definir cuál es el cateto opuesto y cuál es el cateto adyacente. Entonces, el que está pegadito al ángulo será cateto adyacente. Y el que está al lado opuesto, como su nombre nos lo indica, cateto opuesto. Ya que definimos los catetos, ahora sí vamos a definir qué función se requiere, en este caso, para encontrar primero X, que es ¿qué? Hipotenusa. Entonces, necesitamos buscar una función que integre la hipotenusa, pero que también integre cateto opuesto, que es el dato que nos están dando aquí en el ejercicio, que corresponde a la altura y que en este caso es cateto opuesto. Si se fijan, la función seno tiene cateto opuesto y también tiene ¿qué? Hipotenusa, que son los dos lados que requerimos. Sin embargo, la función coseno tiene adyacente entre hipotenusa y tanto adyacente como hipotenusa no conocemos, por lo tanto no nos sirve ahorita. La tangente es cateto opuesto entre adyacente. Tampoco nos sirve ahorita porque necesitamos nosotros encontrar ¿qué? Hipotenusa, que es X. ¿Ok? Entonces, en ese caso, como vimos, como analizamos, la función seno es la que se requiere. Seno de 30 grados. Entonces, sustituimos seno. Recuerden que la función siempre va acompañada de un ángulo. En este caso nos dijeron que el ángulo de 30, que es este, es igual cateto opuesto, que nos especificaron que su magnitud es igual a 4, entre hipotenusa, que es X, no sabemos cuánto vale. De aquí vamos a despejar hipotenusa y la podemos determinar el valor, cuánto mide la hipotenusa. Entonces, si está dividiendo, la tenemos que pasar del otro lado del signo y pasaría entonces multiplicando. Pero como la tenemos que dejar solita, quiere decir que seno de 30 lo tenemos que quitar de aquí y pasarlo del otro lado del signo. Y si está multiplicando a la hipotenusa, entonces va a pasar dividiendo. Por lo tanto, aquí tendremos que dividir 4 entre seno de 30 grados. Y al hacer la división, nosotros vamos a tener el valor de hipotenusa, de H. Y teniendo el valor de la hipotenusa, encontramos el valor de ¿quién? De X. Quiere decir que X es igual a 8. Ya encontramos X. Nos falta encontrar Y. ¿Y que Y corresponde a qué? Cateto adyacente. Entonces hacemos lo mismo. Vamos a definir o determinar qué función nos puede ayudar. Entonces, recuerden, este es el cateto opuesto, este es cateto adyacente y esta quedamos que es hipotenusa. Tenemos que ver qué función nos sirve y dentro de esta función incluya cateto adyacente y también incluya cateto opuesto. Podemos utilizar el valor de la hipotenusa porque ya lo encontramos, pero yo les recomiendo que siempre trabajen con los datos que les dan desde el inicio del ejemplo, por si tuvieran algún error. Entonces, no equivocarse aquí. Para esto, tomar los datos que conocemos desde el principio en el ejercicio. Entonces, aquí debemos encontrar o trabajar con el cateto opuesto y con cateto adyacente, que es el que queremos encontrar. Si se fijan, tangente
Incluye tanto al cateto opuesto como al cateto adyacente, por lo tanto, vamos a trabajar con tangente. Recuerden que la función siempre va acompañada del ángulo que nos especifican aquí y sustituimos los valores. Tangente de 30 es igual cateto opuesto, que es 4, entre cateto adyacente, que no sabemos cuánto mide. Y hacemos el despeje como lo hicimos en el ejercicio pasado. Entonces, volvemos a despejar para dejar solito cateto adyacente y para encontrar y necesitamos dividir 4 entre tangente de 30, ¿sí? Y al momento de dividir vamos a encontrar el valor de y, en este caso 6.93. Aquí es importante recordar que para verificar nuestros datos, siempre el lado más largo del triángulo rectángulo será ¿qué? Hipotenusa. Y en este caso, la hipotenusa sí nos resultó el lado más largo del triángulo. Pero, por ejemplo, si tuviéramos estos datos, nos vuelven a pedir encontrar X y Y, pero ahora nos dicen que trabajemos con un ángulo de 63 grados. Hay que definir los catetos. Este será cateto opuesto, este cateto adyacente y este será ¿qué? Hipotenusa. ¿Sí? Vamos a empezar a encontrar X. Ya definimos los catetos, ahora hay que determinar qué función nos puede ayudar para determinar X. ¿Cómo la vamos a elegir? Pues esta función debe tener en cuenta o debe integrar a el lado que sí conocemos y el lado que no conocemos. Como vamos a empezar con X, entonces hay que encontrar cateto opuesto. Y si se fijan en la tangente, solamente trabaja con cateto opuesto y cateto adyacente, que son los datos que necesitamos para poder determinar este lado. Entonces, la tangente nos va a ser útil. Recuerden, la función siempre va acompañada de un ángulo. En este caso nos especificaron de 63 grados. Esto es igual cateto opuesto, que no sabemos cuánto mide el cateto opuesto, entre cateto adyacente, que sí lo conocemos, 17. Despejamos. ¿Cómo lo vamos a despejar? Quitamos este 17 y lo pasamos del otro lado del signo. Y si estaba dividiendo, pasa multiplicando. Entonces, simplemente aquí hay que determinar tangente de 63 y eso multiplicarlo por 17. Y al momento que hacemos este producto, vamos a determinar el valor de el cateto ¿qué? Opuesto. En este caso es de 33.364. Eso es para X. Ahora vamos con Y. Y tenemos que hacer lo mismo, definir catetos que ya los tenemos definidos. Quedamos que este es cateto opuesto, este es cateto adyacente y este es hipotenusa. Determinar qué función. Vamos a trabajar con coseno. ¿Por qué? Porque coseno integra hipotenusa, que es el lado que vamos a encontrar, y también integra adyacente, que es el lado que nos dan desde el principio, aquí en el ejemplo. Sustituimos nuestros valores, despejamos hipotenusa, recuerden, hay que hacer el despeje, y simplemente dividimos 17 entre coseno de 63. Al momento que hacemos la división, vamos a obtener el valor de la hipotenusa. Y por lo tanto, este resultado corresponde a Y, que es lo que nos estaban pidiendo en los ejercicios. Espero quede claro y nos vemos la próxima.